tributaria que el gobierno tuvo la suerte de que se apruebe sin modificaciones gracias a la mediocridad de una asamblea que no deja de sorprendernos porque siempre puede ser peor. Tenemos distintos discursos. El gobierno refiriéndose a las cosas buenas que tiene la ley, los empresarios enfocándose en las partes malas y un sector de la ciudadanía que tendrá que lidiar con lo feo. Vamos a revisar estos aspectos de la reforma con el ingeniero Mario Vázquez, analista tributario. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, por la invitación. Ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia de COVID-19, como para justificarse, lleva por nombre este conjunto de reformas donde constan los ajustes tributarios que tienen al país dividido. Empecemos hablando de lo bueno que tiene esta ley. El gobierno hace énfasis en la eliminación del IVA para productos de higiene y cuidado femenino, en mascarillas, gel, entre otros ítems, pero la parte positiva no solo se concentra en eso. ¿Qué más tiene de bueno esta ley? Bueno, tiene unos aspectos positivos, por ejemplo, la eliminación del ICE en telecomunicaciones. Me parece que ese es un tema correcto porque las telecomunicaciones no pueden ser un consumo especial. Me parece que también hay una parte importante que es poder disminuir los intereses y las multas en casos de mediación. Es un concepto nuevo y me parece que es un tema interesante. Y otro tema también que me parece que es positivo es la eliminación del impuesto a las herencias. Esa disminución de intereses y multas a los deudores que se acojan al proceso de mediación es a la larga una nueva amnistía tributaria y a la corta también. Sí, lamentablemente, si bien es cierto que lo que se busca es recaudar, el problema de esto es que se sienta un mal precedente, ¿no? En el 2015 ya hubo una amnistía tributaria, en el 2018 hubo otra amnistía tributaria y ahora en el 2021 otra amnistía tributaria. En esencia, digamos que es una amnistía. Técnicamente es remisión de intereses y multas, pero en esencia es una amnistía. Lo que pasa es que en este caso no han tenido la honestidad intelectual de plantearlo como lo que es, una amnistía. Correcto. Me parece que el problema es que en el 2015 había 4.500 millones por cobrar que no se podía cobrar. En el 2018 era 3.900 y ahora son 4.500, 4.900. Eso quiere decir que la administración tributaria es incapaz de cobrar a los deudores. Y eso si no sumamos el tema de los 6.000 millones que según CEPAL se evaden año a año. Claro, a eso, como tú mencionas, hay que sumarle los 6.000, entre 6.300 y 7.000 millones de evasión anual. Es decir, que tenemos alrededor de 10.000 millones que no sabemos gestionar. Y sin embargo no se plantea ningún tipo de cambio ni de reforma para apretar las tuercas, para modificar la gestión tributaria. Eso es, entre otras cosas, lo que le hace falta a esta reforma. Sí, me parece que fundamentalmente hay una oportunidad importante de hacer una verdadera reforma integral al sistema tributario. Una reforma que lo que busque es no ir por un tema legal, sino eliminar procesos, hacerlos más simples, simplificar la normativa, matizar con nuevos sistemas digitales, crear nuevos tribunales distritales, crear fiscales especializados en temas tributarios, de modo que se acorten procesos y se haga más ágil el poder cobrar una cantidad muy importante que se está dejando de lado. Siendo obvio y estando las alertas allí, sin embargo no se lo plantea, nadie hace nada en relación a aquello. Hablemos de lo malo que tiene esta reforma. Se crean nuevos tributos donde no se considera la rentabilidad ni la liquidez del sujeto pasivo. Pero ¿por qué es negativo si se trata de una contribución por una sola vez o quizás dos? El problema de las contribuciones temporales es que han dejado de ser temporales. Entonces hay un mito que se ha creado que la única manera de subir las recaudaciones es creando más impuestos o subiendo tasas. No importa el presidente que tengamos, de izquierda o de derecha, es la misma línea. Eso es un error técnico. ¿Hay otra forma? Correcto, se puede incrementar las recaudaciones siendo eficiente en el cobro, las cifras lo dicen. Si venimos arrastrando más de 4.000 millones que no sabemos cobrar, lo lógico es mejorar los procesos para cobrar. Si hay 6.000 millones de evasión, lo lógico es mejorar esos procesos. El concepto de elusión es no pagar impuestos sin incumplir la ley. Ojo, no pagar impuestos sin incumplir la ley, pero esto se genera
en sistemas que son opacos, en continuas reformas tributarias, en continuos amnistías. Es decir, es una descripción del sistema ecuatoriano. Y el gobierno dice que el problema es que se paga poco cuando el problema es que no saben cobrar. Así es, efectivamente. Se tiene que hacer un cambio, modernizar el sistema, aplicar sistemas digitales que nos ahorran cientos, 200, 300 veces más de tiempo para poder recaudar. Y también acortar los procesos. Porque en este momento, si es que alguien va a impugnar, lo puede hacer a 6 o 7 años y no va a pagar. Además, sabiendo que el Estado cada 3 años hace amnistías. Si de algo carece esta ley es de justicia, porque con la eliminación de las deducciones a niveles ridículos, el impuesto a la renta se convierte en un impuesto al ingreso y se supone que no debería ser así. O si lo quieren hacer así, entonces digámoslo con todas las palabras y de frente. Sí, me parece que un tema muy importante es, por ejemplo, la creación del 2% a la microempresa. Hoy se elimina, pero se lo cambia por un sistema que se llama el RIMPE, que es entre 1 y el 2% del total de los ingresos. El impuesto más injusto es gravar a las ventas. El impuesto más justo es gravar proporcionalmente a las ganancias. Si tú ganas poco, mucho, pagas mucho. Pero no todo el que vende está ganando, sobre todo los microempresarios que después de la época de pandemia están de a poco tratando de salir. Lo que necesitan es capital fresco, lo que necesitan es poco a poco ir generando utilidades. En todo este año y el año anterior van a tener que pagar el año anterior el 2% y este año entre el 1 y el 2%. Y en muchísimos de los casos no va a haber utilidades. Y hay que sumarle a eso que durante el gobierno de Lenín Moreno convirtieron en microempresarios de manera inconsulta a la mayoría de los contribuyentes del Servicio de Rentas Internas. Correcto. De oficio se convirtió en microempresarios a muchísimos contribuyentes, es verdad. Y que van a tener entonces que sujetarse a este nuevo sistema. Claro, automáticamente se les cambia el nuevo sistema y van a tener que pagar entre el 1 y el 2%. Vamos revisando lo feo, las amenazas, las alertas que enciende esta ley, donde consta una nueva, una más, una condonación de intereses y multas para los deudores. ¿Hasta cuándo los gobiernos van a continuar premiando al incumplido y castigando al que sí paga? Claro, lo que estábamos comentando, ¿no? El tema de las amnistías tributarias, si bien es cierto que es una fuente importante de recursos inmediatos, pero el uso continuo de estas fuentes lo que está haciendo es castigando al que cumple y premiando al que evade. Si mañana, por ejemplo, en el caso de la mediación, hay que cuestionar qué tan conveniente es la mediación si yo sé que cada 3 años va a haber amnistía tributaria. Entonces, una norma que es positiva, que es la mediación, se frena con una costumbre del sistema tributario ecuatoriano de crear amnistías cada cierto tiempo. Ustedes han realizado un análisis en el que consta que no es tan real eso de que habrá tarifa cero para los productos que más se utilizan en estos tiempos, en donde la bioseguridad pues, es un elemento fundamental y cotidiano en la vida de los ecuatorianos. ¿Por qué afirman que eso no es real, que no habrá tarifa cero en estos productos? Estos productos, hablemos mascarillas, gel, si son fabricados localmente, el producto final está exonerado con IVA o grabado con tarifa cero, que para el caso es lo mismo. Pero la materia prima no se grabó con IVA. Por tanto, si yo voy a fabricar mascarillas, el IVA que yo pago en la materia prima va a ser un costo de producción. Al subir los costos de producción, el precio no va a bajar. Es un error el no haber incluido dentro de los productos grabados con tarifa cero la materia prima. A la vez me parece que es una oportunidad que el gobierno enmiende este error y genera una ley que grave a la materia prima cero. Solo ahí el producto final va a bajar. El gobierno trata de convocar capitales locales que se encuentran en el extranjero, apunta a importar, a traer de vuelta a esa plata y propone algunos incentivos, pero ese ejercicio supone algunos riesgos. ¿Cuáles son? Bueno, la norma no necesariamente indica que se traiga el dinero, sino que se lo declare. Y si declaran las compañías o las personas naturales, tienen un impuesto de alrededor del 3.5%. El problema de esto es que en el camino hay fuente de origen lícito e ilícito. Puede haber dinero del narcotráfico o puede haber dinero de la corrupción. El momento que yo pago el impuesto, ese dinero se convierte en lícito. Si bien es cierto que la ley establece que se va a poner frenos y controles,
A mí me queda un poco la duda, si no sabemos cobrar 4.500 millones, si se nos evaden 6.000 millones, ¿seremos capaces de poder discernir qué dinero es lícito de cuál no es lícito? Me parece que el afán recaudatorio o tratar de subir los ingresos se fue un poco encima de lo que es el sentido común en esta norma. Como gran cosa se dice en este gobierno, tenemos identificados a los grandes contribuyentes cuando están identificados desde hace muchísimos años, pero parece que hay una diferencia impresionante entre sus ingresos y sus declaraciones. El presidente incluso dijo que él tenía identificado, que sabe los nombres de quienes no pagan. ¿Usted ha visto, usted ha evidenciado algún tipo de acción que apunte a un ejercicio efectivo de cobro a esas personas o a esas empresas a quienes el presidente ha dicho tener identificadas? El sistema es el que no ayuda y no colabora. Si mañana hay una empresa que no paga, esa empresa tiene hasta 6 años entre pelear con el SRI y luego ir al sistema de justicia. Adicionalmente, el SRI necesita 5 personas durante un año para poder revisar el impuesto a la renta. Si se utilizaría tecnología, esto se puede hacer en una semana. O sea, 52 veces se cortaría el proceso. Vuelvo y repito, si mejoramos los procesos y acortamos los plazos, en 2 años podríamos resolver este tipo de inconvenientes. Pero es el sistema el que no ayuda. Mientras no haya voluntad de cambiar el sistema y sigamos pensando que la única manera de subir las recaudaciones es subiendo tasas, creando impuesto al patrimonio, creando impuesto a los ingresos, no vamos a progresar en una línea correcta de bajar la evasión. Mario Vázquez, analista tributario, gracias por acompañarnos, Mario, hoy aquí en Contacto. Muchas gracias, muy amable por la invitación.